¿Existe un pecado que ni siquiera Dios puede perdonar? Una pregunta que hace que nuestro corazón se estremezca, que nos inquieta y tal vez hasta nos asusta. ¿No nos han enseñado desde siempre que la misericordia divina es infinita, que el amor de Dios no conoce límites? Pero si un santo como el Padre Pío, conocido por sus extraordinarios dones místicos y su profunda conexión con lo divino, afirmó que existe un límite para el perdón de Dios, entonces necesitamos detenernos y reflexionar profundamente sobre esto. ¿Qué podría ser tan grave, tan serio, que hasta la infinita misericordia divina encontraría una barrera? Quizás en este momento te estés preguntando, ¿habré cometido este pecado sin darme cuenta? ¿Habrá algo en mi vida espiritual que necesite atención urgente? Son preguntas importantes, pero antes de responderlas, necesito compartir contigo algo que cambiará completamente tu comprensión sobre el perdón divino. El Padre Pío, en uno de sus momentos de profunda sabiduría, pronunció palabras que resuenan hasta hoy. Dios es misericordia infinita, pero no perdona al corazón que se niega a arrepentirse. Esta declaración, aparentemente sencilla, esconde una verdad tan profunda que cambió para siempre la vida de un hombre poderoso. Una historia real que compartiré contigo hoy. Lo que descubrirás en los próximos minutos va mucho más allá de una simple enseñanza religiosa. Es una revelación que tiene el poder de transformar tu relación con Dios y, más importante aún, con tus propios pecados y limitaciones. Una verdad que el Padre Pío compartió no a través de sermones elaborados, sino a través de un encuentro impactante que demostró el verdadero significado del arrepentimiento. Antes de continuar, necesito hacerte una advertencia. Si estás buscando solo confirmación para tus propias justificaciones, este video puede resultarte incómodo. Pero si realmente deseas entender por qué algunas personas, aun asistiendo a la iglesia regularmente, podrían estar caminando sobre un terreno espiritual peligroso, entonces sigue viendo. Y si ya has sentido que algo en tu vida espiritual necesita un cambio profundo, escribe en los comentarios: Padre Pío, confío en tu bondad. Muchos se preguntan cómo puede existir algo que Dios no perdona, cuando la misma Biblia nos enseña que su misericordia es infinita. El Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual, nos revela una verdad sorprendente. No es Dios quien se niega a perdonar, somos nosotros quienes nos negamos a recibir su perdón. Imagina una habitación completamente oscura. Las ventanas están ahí, la luz del sol está disponible afuera, pero si las cortinas permanecen cerradas, la oscuridad seguirá reinando en el ambiente. De la misma manera, el perdón de Dios está siempre disponible, pero no puede entrar en un corazón que se cierra como una fortaleza impenetrable. El Padre Pío solía decir: el alma que no se arrepiente es como un pozo sin fondo, lleno de basura, donde Dios no puede habitar. Palabras fuertes que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual. ¿Cuántas veces hemos intentado negociar con Dios, justificar nuestros errores, o peor aún, fingir que no existen? El verdadero peligro no está en el pecado en sí, por grave que sea. El peligro real está en el orgullo que nos impide reconocer nuestros errores, en la soberbia que nos hace creer que estamos por encima de las consecuencias de nuestras decisiones. Es ese mismo orgullo el que transformó ángeles en demonios, el que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios en el jardín. Pero quizás estés pensando: ¿cómo sé si estoy realmente arrepentido o solo estoy tratando de engañarme? Esta es una pregunta crucial, y la respuesta está en el impactante encuentro que compartiré contigo en unos momentos. Un encuentro que cambió para siempre la vida de un hombre que creía que podía manipular incluso las promesas hechas a Dios. El Padre Pío tenía un don especial. Podía ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que usamos para ocultar nuestra verdadera condición espiritual. Con una sola mirada,
Podía identificar a aquellos que buscaban bendiciones sin verdadero arrepentimiento, que querían cosechar los frutos de la fe sin pasar por la transformación necesaria. Y fue exactamente esto lo que sucedió aquella mañana en el confesionario de San Giovanni Rotondo, cuando un político influyente, acostumbrado a conseguir todo lo que quería a través de su poder e influencia, se encontró cara a cara no solo con el Padre Pío, sino con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Esta historia fue relatada por Adolfo Afatato, uno de los hijos espirituales del Padre Pío, quien tuvo el privilegio de presenciar uno de los encuentros más impactantes en San Giovanni Rotondo. Un encuentro que nos enseña exactamente por qué hay pecados que parecen quedar sin perdón. Aquella mañana era aparentemente normal en el confesionario del Padre Pío. La fila de fieles se extendía como de costumbre, cada uno esperando su momento para encontrarse con el santo. Entre ellos destacaba un hombre de traje fino y postura altiva, un político influyente que había viajado desde lejos, aparentemente seguro de que su posición le garantizaría una recepción especial. Lo que este hombre no sabía era que estaba a punto de enfrentarse no solo con un santo, sino con sus propios pecados ocultos, aquellos que creía que nadie conocía, aquellos que había intentado enterrar bajo capas de justificaciones y poder mundano. Cuando finalmente llegó su turno, el político se acercó al confesionario con la misma confianza con la que solía entrar a las reuniones importantes. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el Padre Pío, con esa mirada penetrante que parecía atravesar el alma, levantó su voz en un tono que hizo temblar a todos los presentes. ¿Crees que puedes engañar a Dios? ¿Piensas que Él no sabe de los votos que has roto? El color abandonó el rostro del político. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos importantes y estrechar las manos de personas poderosas, comenzaron a temblar visiblemente. Intentó balbucear alguna respuesta, pero el Padre Pío continuó. Has roto 3 promesas hechas a Dios. Esta es tu última oportunidad. Dios está esperando, pero Él no espera para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los presentes contuvieron la respiración, siendo testigos de cómo el poder terrenal se desmoronaba ante el poder de la verdad espiritual. El político, que momentos antes irradiaba autoridad, ahora parecía pequeño y vulnerable. Pero el Padre Pío no había terminado. Con una mezcla de severidad y compasión en su voz, pronunció palabras que resonarían para siempre en la vida de aquel hombre. Tu alma está en peligro, no por los pecados que has cometido, sino por tu obstinada negativa a arrepentirte verdaderamente de ellos. El Padre Pío solía decir, las promesas hechas a Dios son lazos sagrados que atan nuestra alma al cielo. Y es precisamente aquí donde encontramos la raíz de este pecado tan grave que parece quedar sin perdón. No es porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el alma se niega a reconocer la gravedad de sus acciones. Pero, ¿qué hace que algunos pecados sean especialmente graves a los ojos de Dios? El Padre Pío lo explicaba de una manera que todos podemos entender. Cuando hacemos una promesa a Dios, no estamos simplemente pronunciando palabras al aire. Estamos estableciendo un pacto sagrado con el Creador del universo. En el caso de nuestro político, sus promesas rotas no eran simples palabras olvidadas. Eran compromisos solemnes que había hecho en momentos cruciales de su vida. Promesas que había pronunciado quizás en momentos de necesidad, cuando buscaba el favor divino, pero que luego había descartado con la misma facilidad con que descartaba sus promesas de campaña. El Padre Pío enseñaba que hay 3 elementos que hacen que un pecado se vuelva especialmente difícil de perdonar: la conciencia plena de su gravedad, la deliberada continuación en el error y el orgullo que nos impide reconocerlo. Es como construir un muro entre nosotros y la misericordia divina, ladrillo por ladrillo, con nuestras propias manos. El orgullo espiritual
advertía el Padre Pío, es más peligroso que cualquier otro pecado porque nos ciega a nuestra propia condición. Es como una enfermedad que nos convence de que estamos sanos, mientras el mal avanza silenciosamente en nuestro interior. Y aquí está la paradoja que el Padre Pío quería que entendiéramos. Mientras más grande es nuestro pecado, más necesitamos la misericordia divina. Pero mientras más grande es nuestro orgullo, más difícil nos resulta pedirla. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia soberbia, encerrados en una celda cuya llave está en nuestras propias manos. El político de nuestra historia había caído en esta trampa espiritual. Se había convencido a sí mismo de que sus promesas a Dios eran negociables, como los acuerdos políticos que manejaba diariamente. Pero Dios, a través del Padre Pío, le estaba mostrando que en el reino espiritual las reglas son diferentes. No hay diplomacia que valga cuando se trata de la verdad del alma. Lo que sucedió después de ese encuentro con el Padre Pío demuestra exactamente por qué este pecado específico suele quedar sin perdón divino. El político, completamente sacudido por las palabras del santo, se quedó paralizado en el confesionario. Sus manos temblaban mientras sostenía su costoso pañuelo de seda, ahora empapado en sudor. El Padre Pío, mirándolo con esa penetrante mirada que parecía ver directamente el alma, continuó: cada vez que hiciste esas promesas a Dios, lo hiciste con plena conciencia. La primera, cuando tu hijo estaba enfermo. La segunda, cuando tu carrera política estaba en riesgo. Y la tercera, la más grave, cuando prometiste dedicar tu vida al servicio de los pobres si lograbas el poder que tanto anhelabas. El político, con voz entrecortada, intentó justificarse. Padre, usted no entiende mi posición, mis responsabilidades. Pero el Padre Pío lo interrumpió. ¿Responsabilidades con quién? ¿Con los hombres o con Dios? Este es exactamente el problema. Tu corazón está tan endurecido que ni siquiera puedes ver la gravedad de tus acciones. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, este hombre poderoso comenzó a llorar como un niño. No eran lágrimas de autocompasión o de miedo al castigo. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. El tipo de lágrimas que pueden derretir el hielo del orgullo espiritual. Padre, sollozó, ¿hay esperanza para alguien como yo? La respuesta del Padre Pío fue inmediata. La esperanza siempre existe para quien verdaderamente se arrepiente. El problema no es la magnitud de tus pecados, sino la dureza de tu corazón. Hasta ahora has estado jugando con Dios, tratando sus promesas como negociaciones políticas, pero Dios no es uno de tus constituyentes a quien puedas manipular. El político, completamente quebrantado, finalmente entendió. No era Dios quien se negaba a perdonarlo, era él quien se había negado a arrepentirse verdaderamente. Su corazón, acostumbrado a los juegos de poder y las manipulaciones, por fin se estaba abriendo a la verdad. Queridos hermanos, si las palabras del Padre Pío sobre el arrepentimiento y el perdón han tocado tu corazón, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado un ebook titulado Los secretos espirituales del Padre Pío, donde profundizamos en sus enseñanzas sobre el verdadero arrepentimiento y el perdón divino. En este libro encontrarás oraciones poderosas del Padre Pío, reflexiones profundas sobre el arrepentimiento sincero y consejos prácticos para mantener tu corazón abierto a la misericordia de Dios. Incluye también meditaciones especiales para quienes luchan con el orgullo espiritual y la dificultad para reconocer sus errores. Este material exclusivo contiene testimonios transformadores y ejercicios prácticos para examinar tu corazón, siguiendo la sabiduría del Padre Pío sobre el verdadero arrepentimiento. Encuentra el enlace en los comentarios fijados y descubre cómo transformar tu vida espiritual a través de las enseñanzas de este santo tan especial.
El Padre Pío nos enseñó que existen señales claras que indican cuando nuestro corazón se está resistiendo al verdadero arrepentimiento, ese pecado que puede alejarnos del perdón divino. Vamos a examinar estas señales con la misma claridad con la que el santo las identificó en aquel político. La primera señal es la justificación constante. Cuando siempre encontramos razones para explicar nuestros errores, cuando tenemos una respuesta preparada para cada falta, estamos cayendo en la trampa del orgullo espiritual. El Padre Pío decía: el que siempre tiene una excusa, nunca tendrá una solución. La segunda señal es aún más sutil: la comparación con los demás. Al menos no soy como aquel que... Esta frase, que parece inofensiva, es en realidad un síntoma grave de un corazón que se resiste al verdadero arrepentimiento. El Padre Pío advertía: no midas tus pecados con la regla de los demás, míralos con los ojos de Dios. La tercera señal es la postergación del arrepentimiento. Me arrepentiré mañana. Cambiaré cuando tenga más tiempo. Dios entenderá que ahora no es el momento. Estas son las excusas que el Padre Pío más temía, porque como él decía, el tiempo es un regalo de Dios, pero presumir de su misericordia es un insulto a su justicia. La cuarta señal es la más peligrosa: creer que nuestras promesas a Dios son negociables. Como aquel político que pensaba que podía tratar con Dios como trataba en sus negociaciones políticas. El Padre Pío era enfático: las promesas hechas a Dios no son contratos que podamos renegociar según nuestra conveniencia. La quinta señal es la falta de cambio real en nuestra vida. Podemos derramar lágrimas, hacer promesas, incluso confesarnos regularmente, pero si nuestra vida no muestra una transformación verdadera, estamos cayendo en lo que el Padre Pío llamaba el engaño del falso arrepentimiento. ¿Te has identificado con alguna de estas señales? No te asustes, porque reconocerlas es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. El Padre Pío nos enseñó que Dios no busca perfección, sino sinceridad. No espera que nunca caigamos, sino que tengamos la humildad de reconocer nuestras caídas y el valor de levantarnos con un corazón verdaderamente arrepentido. El Padre Pío nos dejó una enseñanza clara sobre el proceso de transformación que ocurre cuando abandonamos ese pecado tan grave, el rechazo al verdadero arrepentimiento. La verdadera transformación, decía él, comienza cuando dejamos de negociar con Dios y empezamos a rendirnos completamente a su voluntad. Pero ¿cómo podemos reconocer si estamos experimentando un verdadero arrepentimiento o solo estamos engañándonos a nosotros mismos? El Padre Pío nos dio señales muy específicas. La primera y más importante es el dolor sincero por nuestros pecados, no por sus consecuencias, sino por haber ofendido a Dios. Es como la diferencia entre un niño que llora porque lo castigaron y otro que llora porque entiende que lastimó a quien ama. La segunda señal es la disposición inmediata a reparar el daño. Como vimos en la historia del político, el verdadero arrepentimiento no se queda en palabras o promesas vacías. El Padre Pío insistía: si tu arrepentimiento es real, tus acciones lo demostrarán antes que tus palabras. La transformación verdadera también implica un cambio en nuestra manera de ver el pecado. Ya no buscamos excusas, ya no intentamos minimizar nuestras faltas. El Padre Pío lo explicaba así: cuando el alma verdaderamente se arrepiente, ve sus pecados como Dios los ve, como heridas que necesitan sanación, no como errores que necesitan justificación. Pero existe un elemento crucial que muchos olvidan: la humildad de aceptar que necesitamos ayuda. El Padre Pío era enfático en esto. El orgullo nos hace creer que podemos resolver nuestros pecados solos, como si pudiéramos ser nuestros propios salvadores. Esta es la trampa más peligrosa del enemigo. La verdadera transformación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de rendición y humildad.
El Padre Pío nos enseñó que cada vez que intentamos mantener el control, cada vez que nos resistimos a entregar completamente nuestro corazón a Dios, estamos en peligro de caer en ese pecado que bloquea la misericordia divina. El mayor obstáculo para la transformación espiritual, advertía el Padre Pío, no son nuestros pecados, sino nuestra resistencia a reconocerlos completamente ante Dios. Es como un enfermo que muestra al médico solo las heridas que él considera importantes, ocultando aquellas que realmente necesitan atención urgente. En este momento, el Padre Pío nos invitaría a hacer un examen profundo de nuestra alma. Porque, como él siempre advertía, el pecado más peligroso no es el que cometemos, sino el que nos negamos a reconocer. Es hora de hacernos preguntas que quizás hemos estado evitando. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios en momentos de desesperación? Como aquel político, tal vez hemos negociado con el cielo. Señor, si me ayudas en esto, yo te prometo que... Y después, cuando la crisis pasó, ¿qué hicimos con esas promesas? El Padre Pío nos recuerda, Dios tiene mejor memoria que nosotros, y nuestras promesas quedan escritas no en papel, sino en el libro de la vida. Nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de falso arrepentimiento. Es fácil decir, lo siento, sin sentirlo realmente. Es cómodo prometer cambios sin la intención verdadera de realizarlos. El Padre Pío era directo en esto. Las lágrimas falsas engañan a los hombres, pero son un insulto a Dios. Reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra religiosidad como una máscara? Vamos a misa, rezamos, participamos en actividades de la iglesia, pero nuestro corazón permanece cerrado al verdadero arrepentimiento. El Padre Pío llamaba a esto la hipocresía que mata el alma. La pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo espiritual? Porque ese es el verdadero pecado que Dios no puede perdonar. No porque Él no quiera, sino porque nuestro orgullo construye un muro impenetrable contra su misericordia. El Padre Pío nos enseñó que el momento de la verdad llega cuando nos enfrentamos a estas preguntas sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. Como aquel político que, en el confesionario, finalmente se vio a sí mismo como realmente era. Este momento, decía el Padre Pío, es el más doloroso, pero también el más liberador. Hemos llegado al punto más importante de esta revelación del Padre Pío sobre el pecado que Dios generalmente no perdona. Como hemos visto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que nuestro propio orgullo y la falta de verdadero arrepentimiento construyen una barrera impenetrable contra su misericordia. El Padre Pío nos dejó una advertencia clara. El tiempo de la misericordia no es infinito en la tierra. Como vimos en la historia del político, llega un momento en que Dios nos pone frente a frente con la verdad de nuestra alma. Ese momento es ahora, no mañana. No cuando estemos más preparados, no cuando sea más conveniente. ¿Por qué el Padre Pío era tan insistente en este tema? Porque él veía, con sus dones místicos, las almas que se perdían no por la gravedad de sus pecados, sino por su obstinada negativa a arrepentirse verdaderamente. La tragedia más grande, decía, no es caer en el pecado, sino negarse a levantarse por orgullo. Ahora mismo, en este preciso momento, Dios está esperando tu respuesta. No necesita grandes gestos ni promesas elaboradas. Lo que busca es un corazón sinceramente arrepentido, dispuesto a reconocer sus errores sin justificaciones, sin negociaciones, sin condiciones. Si las palabras del Padre Pío han tocado tu corazón, si has reconocido en ti mismo alguna de las señales que hemos mencionado, este es tu momento. Como aquel político que finalmente se quebró ante la verdad, tú también puedes experimentar la liberación que viene con el verdadero arrepentimiento. Te invito a que escribas en los comentarios: Padre Pío, ayúdame a tener un verdadero arrepentimiento. Este no es un simple comentario más. Es tu primer paso
hacia una transformación real, un compromiso público de que estás dispuesto a abandonar el orgullo espiritual. Y recuerda las últimas palabras que el Padre Pío dijo a aquel político: la misericordia de Dios es como un río poderoso, pero no puede entrar en un corazón que se mantiene cerrado. Abre tu corazón y verás maravillas.